El estado de excepción, en derecho constitucional, es un régimen de excepción que puede declarar el gobierno de un país en situaciones especiales. Este concepto de teoría política fue acuñado por el jurista alemán Carl Schmitt, constituido como la situación extrema del Estado, en la cual el soberano ejerce su facultad de determinar al enemigo público, trascendiendo, si es necesario, el estado de sitio con el fin de proteger el bien público. Giorgio Agamben desarrolla en mayor extensión este concepto en su obra homónima, en la que contesta a Schmitt respecto a las implicaciones concretas de su idea. Regulación por país. Bolivia. El estado de excepción está regulado en el capítulo 3 del título 4 de la primera parte de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Chile. Los estados de excepción están regidos por el siguiente decálogo de principios. Y los estados de excepción están sometidos a un riguroso numerus clausus, no pueden ser más, ni pueden ser otros que los 4 que contempla el art. 40, el que junto con el art. 39 constituyen sus normas de clausura, a saber, el estado de asamblea, el estado de sitio, el estado de emergencia y el estado de catástrofe. En ninguna otra circunstancia puede ser afectado el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura. La ley tampoco puede crear ningún otro estado excepcional restrictivo de tales derechos y garantías. Los estados de excepción referidos solo pueden declararse en las situaciones precisas que los hacen viables. En situación de guerra externa, el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, podrá declarar todo o parte del territorio nacional en estado de asamblea. En situaciones de guerra interna o conmoción interior, el presidente de la República, con acuerdo del Congreso podrá declarar todo o parte del territorio nacional en estado de sitio. En situaciones de grave alteración del orden público, daño o peligro para la seguridad nacional, el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, podrá declarar todo o parte del territorio nacional en estado de emergencia. Por último, en situaciones de calamidad pública, el presidente de la República podrá declarar la zona afectada, u otra que lo requiera a consecuencia de ella, en estado de catástrofe. Por consiguiente, la ocurrencia de una situación de excepción solo habilita pero no obliga al presidente de la República a declarar los estados de excepción correspondientes. Como se ha visto, la forma verbal rectora de todos los estados de excepción, es la expresión podrá. De hecho, muchas situaciones de crisis, aun en casos de guerra exterior, muy pocos, han sido superadas sin tener que recurrir a la declaración de un estado de excepción. Derechos susceptibles de afectarse en cada estado de excepción. Colombia /spam/supi almohadilla 8203. None. Estado de guerra exterior. Estado de conmoción interior. Disposiciones. Estado de emergencia. Controles. Ecuador. Según la Ley de Seguridad Pública y del Estado ecuatoriana, en el título B de los estados de excepción, capítulo 1 de la definición y declaratoria de los estados de excepción, define, declara, decreta y notifica textualmente en los siguientes artículos. Art. 28. De la definición. Los estados de excepción son la respuesta a graves amenazas de origen natural o antrópico que afectan a la seguridad pública y del Estado. El estado de excepción es un régimen de legalidad y por lo tanto no se podrán cometer arbitrariedades a pretexto de su declaración. Art. 29. De la declaratoria. La facultad de declarar el estado de excepción corresponde al presidente de la República y es indelegable. El decreto ejecutivo motivado declarando el estado de excepción cumplirá con los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad establecidos en la Constitución. El decreto será dictado en caso de estricta necesidad, es decir, si el orden institucional no es capaz de responder a las amenazas de seguridad de las personas y del Estado. El decreto expresará la causa, motivación, ámbito territorial, duración y medidas. Deberá contener en forma clara y precisa las funciones y actividades que realizarán las instituciones públicas y privadas involucradas.
La declaración del estado de excepción no interrumpirá el normal funcionamiento de las funciones del Estado. Art. 30. De los requisitos para decretar el estado de excepción. El proceso formal para decretar el estado de excepción será el contemplado en la Constitución de la República, la ley y los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Las medidas de excepción deberán estar directa y específicamente encaminadas a conjurar las causas que generan el hecho objetivo y a impedir la extensión de sus efectos. Toda medida que se decrete durante el estado de excepción debe ser proporcional a la situación que se quiere afrontar, en función de la gravedad de los hechos objetivos, naturaleza y ámbito de aplicación. No se podrán dictar medidas que atenten contra obligaciones internacionales asumidas por el Ecuador en tratados internacionales y de derechos humanos. El ámbito de aplicación del decreto de estado de excepción debe limitarse al espacio geográfico donde dichas medidas sean necesarias. La duración del estado de excepción debe ser limitada a las exigencias de la situación que se quiera afrontar, se evitará su prolongación indebida y tendrá vigencia hasta un plazo máximo de 60 días, pudiendo renovarse hasta por 30 días adicionales como máximo. Art. 31. De la notificación a organismos nacionales e internacionales. De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, la declaratoria de estado de excepción y su renovación, en caso de haberla, deberán ser notificadas a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional, y, en el ámbito internacional a la Organización de las Naciones Unidas ONU y la Organización de Estados Americanos, OEA, en caso de suspensión o limitación de derechos y garantías constitucionales. La notificación deberá ser realizada dentro de las 48 horas a partir de su firma, explicando los fundamentos y causas que condujeron a su declaratoria o su renovación, y, las medidas dispuestas. Si el presidente o presidenta no notificare la declaratoria del estado de excepción o su renovación, de ser el caso, éste se entenderá caducado. Cuando termine el estado de excepción por haber desaparecido las causas que lo motivaron o por terminación del plazo de su declaratoria, el presidente o la presidenta de la República deberá notificarla dentro del plazo de 48 horas adjuntando el informe respectivo. Si las circunstancias lo justifican, la Asamblea Nacional podrá revocar el decreto en cualquier tiempo, sin perjuicio del pronunciamiento que sobre su constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional. España. En el artículo 13 de la Ley Orgánica 4/1981 se desarrolla, de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución, la regulación del estado de excepción en España. El Gobierno podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo. El estado de excepción permitirá a la autoridad gubernativa, con limitaciones, ejercer las siguientes medidas. Detener a cualquier persona si lo considera necesario para la conservación del orden, siempre que, cuando menos, existan fundadas sospechas de que dicha persona vaya a provocar alteraciones del orden público. Disponer inspecciones, registros domiciliarios si lo considera necesario para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos o para el mantenimiento del orden público. Intervenir toda clase de comunicaciones, incluidas las postales, telegráficas y telefónicas. Dicha intervención solo podrá ser realizada si ello resulta necesario para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos o el mantenimiento del orden público. Intervenir y controlar toda clase de transportes, y la carga de los mismos. Prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determine, y exigir a quienes se desplacen de un lugar a otro que acrediten su identidad, señalándoles el itinerario a seguir. Suspender todo tipo de publicaciones, emisiones de radio y televisión, proyecciones cinematográficas y representaciones teatrales. Igualmente podrá ordenar el secuestro de publicaciones.
Someter a autorización previa o prohibir la celebración de reuniones y manifestaciones. Prohibir las huelgas y la adopción de medidas de conflicto colectivo, cuando la autorización del Congreso comprenda la suspensión de los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución. Proceder a la incautación de toda clase de armas, municiones o sustancias explosivas. Ordenar la intervención de industrias o comercios que puedan motivar la alteración del orden público o coadyuvar a ella, y la suspensión temporal de las actividades de los mismos, dando cuenta a los ministerios interesados. Podrá, asimismo, ordenar el cierre provisional de salas de espectáculos, establecimientos de bebidas y locales de similares características. Ordenar las medidas necesarias de vigilancia y protección de edificaciones, instalaciones, obras, servicios públicos e industrias o explotaciones de cualquier género. Suspender del ejercicio de su cargo a funcionarios o personal al servicio de una administración pública o entidad o instituto de carácter público u oficial que favoreciese con su conducta la actuación de los elementos perturbadores del orden si durante el estado de excepción el juez estimase la existencia de hechos contrarios al orden público o a la seguridad ciudadana que puedan ser constitutivos de delito. Oído el Ministerio Fiscal, decretará la prisión provisional del presunto responsable. El Gobierno podrá adoptar, además de las medidas propias del estado de excepción, las previstas para el estado de alarma. Aplicación. República Dominicana. La actual Constitución de la República Dominicana contempla 3 estados de excepción. Según la misma Constitución, se consideran estados de excepción aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resultan insuficientes las facultades ordinarias. El presidente de la República, con la autorización del Congreso Nacional, podrá declarar los estados de excepción en sus 3 modalidades: estado de defensa, estado de conmoción interior y estado de emergencia. Estado de defensa. Estado de conmoción interior.